8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Lourdes, buen día. Ciro, Deyanira, buenos días a todos los que se suman a partir de este momento a las pantallas de Telefórmula. Les agradecemos y bueno, les pedimos a los de radio que nos sigan acompañando las próximas 2 horas. Deyanira, buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Lourdes. Vamos con la información. Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicos las percepciones, bienes y el origen de la riqueza de Carlos Loret, socios y familiares, aseguró el presidente López Obrador en una carta enviada al Instituto Nacional de Transparencia. Dijo que si el instituto tiene competencia, debe dar a conocer facturas comprobantes sobre los ingresos de Loret de Mola. En México no tenemos nada que celebrar. Acudiremos a Palacio Nacional hoy a las 7 de la noche para exigirle al gobierno federal que garantice el abasto de medicamentos oncológicos en el país, aseguró por la mañana Andrea Rocha, abogada de familiares de niños con cáncer. Dijo que además de las protestas, seguirán con la ruta jurídica y a partir de la siguiente semana se reanudarán las comparecencias ante la Fiscalía General de la República. En México secuestran a 3 personas todos los días. En enero hubo 114 víctimas de secuestro, un aumento de casi el 30% respecto a diciembre del año pasado. Informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Dijo que además del incremento de víctimas, la cantidad de detenidos por secuestro bajó de manera sustancial. En diciembre había 127 detenidos y en enero solo hubo 35. La empresa Key Partners confirmó ayer a través de un comunicado que José Ramón López Beltrán trabaja en la empresa desde 2020. La compañía también aseguró que su página de internet no se creó el fin de semana y que mantienen la misma oficina en Houston desde 2014. México se encuentra en su tercera semana de reducción sostenida y constante de casos de COVID, aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por su parte, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, dijo que ya son 19.288.000 los alumnos que han regresado a los salones. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 36 centavos. ¿Qué más, Lourdes? Ciro, decíamos ya en radio que vamos a tener después de las 9 de la mañana la autora Heidi Puchner-Basabe, la autora de este libro, se llama El Roedor, Andrés Roemer, retrato de un depredador. Y bueno, donde ella narra su experiencia, estuvo pues un tiempo haciendo su servicio social con Andrés Roemer y también recoge los testimonios de todas las víctimas que denunciaron primero en la cuenta de Twitter a Andrés Roemer por diferentes delitos sexuales. Le dio seguimiento también a las pues denuncias penales que hay en la Procuraduría, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, trae toda esta información en este libro que comenzó esta semana ya a circular en las librerías. ¿Y por qué el roedor? El roedor, porque, bueno, ella también lo cuenta aquí en el libro. Así le llamaron cuando ella y una amiga entraron a realizar su servicio social con Andrés Roemer. Así le llamaron a él. Cuenta todo esto. Y bueno, se cumple un año ya también de que se dio a conocer esta denuncia, la bailarina Itzel, la primera denuncia. Sí, por lo menos en video. Cuando Roemer dijo que había 400 mujeres que lo apoyaban. 400? 400 mujeres que lo apoyaban. No hemos visto ni a una. Ni a una, Ciro. Bueno, no de manera pública. 8:05, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, Lourdes. Ayer en la tarde-noche, el Consejo Consultivo del INAI compartió en sus redes sociales su opinión sobre las declaraciones del presidente López Obrador
a la protección de datos personales. Ellos escribieron: el Consejo Consultivo del INAI recomienda al Pleno del Instituto iniciar procedimientos de oficio para garantizar el derecho a la protección de los datos personales en el caso de Loret de Mola y cualquier otro similar, y la adopción de medidas cautelares y de apremio ante un daño inminente o irreparable en materia de privacidad. Eso fue parte de lo que publicaron ayer. Consultivo. ¿Y qué dijo el presidente? ¿Ya dio a conocer esta carta? Ya presentó esta mañana el presidente. Que le dirige al INAI. Al INAI, a Blanca Lilia Ibarra, que es la consejera presidenta del INAI, dice esta carta que, como es de dominio público, el viernes, dice el presidente, dio a conocer una documentación, dice que personas anónimas hicieron llegar a la presidencia, en la cual se fundamenta que el periodista Carlos Loret obtiene ingresos de 35 millones de pesos anuales, dice el presidente. Dice también que, como es de dominio público, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral. Y dice el presidente: como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Dice: también les solicito que, si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. Sí, como ciudadanos seguramente le van a decir que él puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no viole la ley. El problema es que, además de ser ciudadano, el señor, y en este caso hablo del señor Andrés Manuel López Obrador, es también presidente de la República, jefe del gobierno mexicano, jefe del Estado mexicano. Entonces no es un ciudadano común y corriente, y hasta donde entendemos, Miriam, el INAI genera información para que el gobierno le rinda cuentas a los ciudadanos. Lo que el presidente quiere ahora es lo contrario. Es que el INAI le rinda cuentas a él como ciudadano sobre otro ciudadano. Vamos, ¿sí? Vamos por partes, porque además el INAI es un organismo autónomo, número 1. 2, garantiza la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. El presidente quiere lo inverso, que la sociedad le rinda cuentas al presidente de la República. Es una locura. Es una locura. Como ciudadano. Pues no sé qué va a responder el Consejo del INAI, pero hay una opinión ya por parte de ustedes, del Consejo Consultivo del INAI. Nujat Ponce, presidente del Consejo Consultivo del INAI, gusto de saludarla, buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias, un saludo a ustedes de su auditorio. No, creo que no entendemos nada, pero según nosotros, la información es para que la información que se obtiene vía las leyes de transparencia, vía el INAI, es para una rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. No para que un ciudadano esté investigando a otro ciudadano, suponiendo que el señor López Obrador sea un ciudadano común y corriente, como cualquier otro. Nujat. Es correcto. Las leyes en materia de privacidad y protección de datos personales están divididas para sector público y privado. Como bien señalan, el INAI es el órgano garante de guardar, proteger y garantizar que estos derechos se hagan valer. Y efectivamente, el INAI tiene obligación de transparentar cuestiones de entes públicos, de servidores públicos, porque pues todo eso se paga con los impuestos de todos. Caso contrario, los entes privados. Efectivamente, nosotros tenemos como entes privados obligaciones de declarar nuestros ingresos, pero ante otra institución, no ante el INAI, y no existe una obligación de transparencia para sector privado en cuanto a las percepciones, salarios, ganancias de entes privados. Eso, perdón que le interrumpa, eso lo tendría que saber el jefe del Estado mexicano. Para eso tiene una consejería jurídica. Lo tendría que saber. Discúlpeme, no es un tema sobre el cual el presidente de la República pueda alegar desconocimiento. Es muy elemental. O no sé qué opina, Nujat. Aquí será importante que se verifique y que se investigue, porque hay cuestiones que no sabemos, ¿no? No sabemos quién filtra la información, quién tenía en su poder la información. Me parece que es importante llevar a cabo las investigaciones que correspondan, precisamente para saber pues cómo se filtra.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ambas legislaciones tienen un deber de confidencialidad respecto de la información que se reciba, y hay ciertas finalidades para las cuales nosotros autorizamos que tanto entes públicos como privados tengan nuestros datos, ¿no? Tengan nuestra información. Sí. Y pues obviamente esto también conlleva una protección, un principio de responsabilidad para garantizar pues que no exista un mal uso, una vulneración o un uso no autorizado de la misma. Entonces vale la pena conocer y saber cómo se filtra esto para poder tener pues ya una radiografía completa de esto, ¿no? Nosotros desde el Consejo Consultivo, sí, siendo un órgano ciudadano, un órgano honorífico, plural, lo que hacemos es emitir una recomendación. Nuestras recomendaciones no son vinculantes, son recomendaciones hacia el instituto para efecto de que pues se pueda tomar una mejor decisión. Es un análisis técnico jurídico de ahora suponemos, no suponemos, pero esa información, la información de los ingresos de un periodista o de cualquier persona que pague impuestos, es una información que tiene un órgano del gobierno que se llama Sistema de Administración Tributario. Correcto. Pregunta: ¿el presidente de la República, dentro de sus facultades, tiene la de conocer la información pormenorizada del SAT? En este caso, la información del SAT sobre las cuentas de Loret. ¿Tiene esa facultad? No, a menos que ¿no la tiene? Alguna denuncia, alguna cuestión de delincuencia. El artículo 69 del Código Fiscal precisamente llama a un deber de guardar absoluta reserva respecto de los datos que obtenga precisamente para cuestiones fiscales, y únicamente se darán a conocer en casos de delincuencia, de algún procedimiento que se esté llevando, que hasta donde sabemos al día de hoy no existe. Bueno, eso por un lado. Por el otro, menos tiene el derecho de difundir esa información. Es correcto. El presidente dice que le llegó por fuentes anónimas. ¿Qué presidencia de la República se sirve de todos los instrumentos del gobierno para dar por buena una información que dice le llega por fuentes anónimas? Poco creíble eso de que le haya llegado una información tan diversa de tantas empresas por vías anónimas. Pero es difusión de información. Sí, es importante saber, como les digo, cómo se filtra, ¿no? Efectivamente hay autoridades que pueden tener esta información por algunos otros procedimientos, cuestiones, jueces, incluso la Fiscalía. Eso no va a pasar, Nuad. Eso no va a pasar, Nujad. Tendrían que mandar llamar al presidente López Obrador para que declarara, o a la jefa de la oficina de la presidencia para que dijera, me lo entregó fulano de tal, pero pidió el anonimato. Eso no va a pasar. ¿Sí? Pues habrá que estar pendientes, efectivamente. Habrá que estar pendientes, pero eso no va a ocurrir. De los procedimientos, correctos. O la probabilidad de que eso ocurra, ¿le parece que sea del 0.00000001? Eso no va a ocurrir. En fin. ¿Algo más? Pues agradecer, obviamente, el espacio, confiar en las instituciones, defender nuestras instituciones. Estoy segura que en la defensa del Estado de Derecho, el Estado de legalidad, pues ganamos todos. Este instituto es quien defiende y garantiza los derechos de privacidad, protección de datos personales, y pues hay que estar, como ustedes bien dicen, observando y al tanto, ¿no? Gracias. Nujad Ponce, presidenta del Consejo Consultivo del INAI, entendemos sus reservas, entendemos sus cuidados, pero bueno, ya también cambiemos un poco el tono del discurso, ¿no? Es que entonces lo que debería ocurrir es eso, pues eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, ¿no? Pero además la solicitud del presidente de hoy de voy a mandarle una carta, es tan sencillo. A ver, él se dice ciudadano, aunque es el primer funcionario público del país. El jefe como del ciudadano Estado es tan mexicano. sencillo, señor presidente, como métase a la Plataforma Nacional de Transparencia, cree una cuenta y solicite la información que usted quiera, a la dependencia que usted quiera, y a ver si le responden en 20 días, y a ver si no se le van, no le responden y piden prórroga y le piden otros 20 días, como le hacemos todos los ciudadanos que solicitamos información pública a las dependencias y que nos pasamos, Ciro, hasta un año y que este para que nos gobierno respondan. en especial Hagan ha lo bloqueado Claro, esa información. Exige transparencia cuando tienen una gran opacidad. Y esto de que el presidente recibió de fuentes anónimas información, fuentes anónimas.
y el jefe del Estado mexicano, de una de las principales economías del mundo, de un país de 120 y tantos, 130 millones de habitantes, recibe fuentes anónimas y las difunde así, porque según esto, de esa manera está defendiendo el proyecto de transformación. Empecemos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque esto de que habrá que ver qué pasa. 8:20, volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, gracias por sus comentarios. Sigue acalorada la conferencia mañanera ahí en Palacio Nacional, sigue en el mismo tema y eso nos lleva a pensar que en las mediciones del presidente López Obrador, algún indicador debe informarle que está obteniendo buenos resultados para los fines que él busque, que no sé cuáles sean. De otra manera no se entiende que día con día le esté dedicando tanto tiempo a este tema, que a fin de cuentas es el tema de la propiedad de uno de sus hijos en Estados Unidos, de una casa, y del trabajo de uno de sus hijos en Estados Unidos, en Houston. Algunos periodistas dicen que se metió en arenas movedizas. Híjoles, pues supongo que en Palacio Nacional piensan lo contrario, porque de otra manera no le estarían dedicando tanto tiempo a este tema. Bueno, a ver, ¿qué día puso un tuit el especialista Pasco Gorka Uribe? Un tuit que en el momento en que lo difundió parecía como fuera de lugar, demasiado optimista. ¿Qué día lo difundió? ¿Qué dice el tuit? ¿Y qué día habló con nosotros y a qué nos comprometimos, Lourdes? El 6 de enero, Gorka Uribe escribió en su cuenta de Twitter: el 2022 puede ser el año de transición gradual de la pandemia a la endemia. Omicron parece una evolución menos grave que variantes anteriores y las vacunas y nuestro sistema inmunitario celular resultan protectores. Ojalá estemos en el camino hacia el quinto coronavirus catarral. Eso fue algo de lo que escribió Gorka Uribe el 6 de enero. Sí, y usamos, creo que en aquel entonces, la metáfora de los meteorológico, ¿no? El huracán se va a convertir en una tormenta tropical. Sí, él lo escribió el 6 de enero, nosotros hablamos con él aquí por la mañana el 11 de enero. Y acordamos hablar un mes después, para ver cómo se movían los indicadores, las cifras, los números de contagio, la proporción entre contagios y muertes, porcentaje de letalidad. Y pues aquí estamos, un mes y 4 días después. Gorka Uribe, ¿qué evaluación hace usted? Gorka Uribe, investigador de la Universidad del País Vasco. Gusto en saludarlo por segunda ocasión aquí por la mañana. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes desde aquí, desde España. Pues, bueno, básicamente una vez que uno escucha ese tuit, que es verdad que fue pues hace poco más de un mes, bueno, uno tiene la sensación de que vamos, ¿no?, hacia ese panorama, ¿no?, hacia ese contexto. En los últimos 30, 40 días, desde luego aquí en España, y también es un reflejo en Europa, se está viendo un proceso gradual hacia esa situación endémica con el virus, ¿no?, a esa convivencia, debido a que, bueno, sabrá usted, se han ido relajando las medidas. Sí. Y de hecho, yo donde me encuentro aquí mismo, actualmente en el País Vasco, ya no existen medidas restrictivas más allá de la mascarilla en espacios interiores. Que es una gran noticia. Desde donde la vea es una gran noticia, sobre todo en sociedades que no dudaron, como la suya hace un par de años, en tomar medidas muy severas para detener la pandemia. Sí, efectivamente, a lo largo de los últimos 2 años, tanto en España como en el propio País Vasco, hemos tenido medidas muy estrictas, ¿no? Desde los 40 a 45 días de confinamiento estricto en las viviendas, pues hasta unas medidas de mayor libertad, pero incluso con toques de queda, con cierres prematuros, sobre todo en la parte de la hostelería, con restricciones de aforo, etcétera, incluso de movilidad para la ciudadanía. Entonces,
Ahora nos movemos en una situación diferente, pero no hay que olvidar que sigue habiendo una tasa de infecciones muy elevada. Quiero decir, Sí. la tasa supera la incidencia en 7 días y en 14 días los 1.000 infectados, los 1.000 casos. Esto es realmente elevado, e incluso superior al pico de algunas de las oleadas previas. Sí, pero son contagiados, infectados, que no tienen que pasar por un hospital y que no están muriendo. Es de ahí la metáfora y le preguntamos, el huracán, el terrible huracán, el ciclón COVID con Omicron se degradó en tormenta tropical. Bueno, no sabría decirle, ¿no? Porque una tormenta tropical, Sí. según qué medidas de protección tenga y Bueno, cómo venga de viento... aquí en los países tropicales de lluvia, etcétera, es un cambio de la Ya lo vida a sé, la de muerte, panorama, del ¿no? día a la noche. Sí, Efectivamente. cuando dicen se degradó en tormenta tropical, pues sí, va a llover, va a haber problemas. Bueno, pues, pero nada que ver con lo que es un huracán, ¿no? Sí. Hombre, desde luego, si tuviésemos que comparar la situación de esta infección con Omicron, que es muchísimo más infectivo que Delta, sin la protección de las vacunas, sin más de un 85% de la población vacunada, indudablemente Omicron por sí mismo, aunque sea menos virulento, hubiera sido un huracán terrorífico, Sí, ¿no? pero Pero afortunadamente, como sabemos, es un virus algo menos virulento porque afecta menos a las vías respiratorias inferiores y la verdad, el grado de protección de nuestra sociedad ha sido lo suficientemente alto como para, poder controlar en cierto modo la situación, aunque le repito, pues la presión sanitaria, tanto en hospitales como en atención primaria, ha sido elevada, aunque afortunadamente va descendiendo. bueno, pues muchas gracias. Bueno, Un placer, muchas como gracias. siempre. Y ¿no nos dice algo optimista para terminar este comentario un mes después? Bueno, sí, yo creo que lo más optimista que se puede decir es que hay que seguir trabajando en el proceso de vacunación poblacional. Sin duda alguna tenemos unas vacunas altamente eficaces y seguras, aunque haya que repetir su administración quizás en algunos casos, como estamos viendo ya con las 3 dosis. Afortunadamente se cuenta con medicación cada vez más adecuada. Y bueno, soy optimista dentro del proceso de desescalada que está suponiendo esto. Los datos indican claramente que, fíjense, hemos pasado en la pandemia de una tasa de letalidad aproximadamente de la COVID 20 veces lo que representaba la gripe, a una tasa de letalidad que es 1,5 veces superior, de 20 a 1,5, gracias a la vacunación, gracias a la tercera dosis y sobre todo gracias también a que esta variante es un poco menos virulenta. Y gracias también a que hubo un aprendizaje, un cambio de cultura también de mucha gente, ¿no? Si bien ya no están las medidas, Sí. la gente toma hoy medidas sanitarias, sí, de salud, de indudablemente. cuidado que no tomábamos, no tomábamos porque no sentíamos que no teníamos necesidad de hacerlo hace 2 años. Y esa combinación ha sido virtuosa para el País Vasco, para España, para Europa, para el mundo. Efectivamente, Bueno. efectivamente. Así ha sido y no nos podemos olvidar también, indudablemente, en ese proceso a las mascarillas, al aprendizaje y al uso correcto, ¿verdad?, de la misma, que también estoy convencido ha permitido evitar muchísimas infecciones y con eso también un porcentaje importante de mortalidad. Bueno, muchas gracias, Gorka. Muchas gracias, Gorka Uribe. Nada, un Gusto placer, saludarlo. como siempre. Gracias. Desde luego, habrá que ver si no surge en las próximas semanas o meses una nueva variante, pero quienes, como el doctor Uribe, como el doctor Moreno en México, adelantaron en el momento en que era importante hacer un pronóstico y dijeron, con sus complicaciones, con los padecimientos, incluso con algunas muertes que va a traer, Omicron puede ser el principio del final de la tragedia del COVID, no de la pandemia, porque pues ahí va a seguir, el contagio va a seguir, pero esa enfermedad mortal de las muertes terribles, contra la que parecía no haber cura ni escapatoria,
la de los intubados, la de la gente que moría sola. Se ha ido convirtiendo, gracias a las vacunas, a todo lo que acaba de decir el investigador, en un resfriado. Un resfriado que te va a tener en tu casa algunos días, ni siquiera vas a tener que pasar en la mayor parte de los casos por hospital. En la mayor parte de los casos. Una semana ya nada más, Ciro, porque regularmente ahora todos los que dan positivo, una semana después ya se están reintegrando. Sí, en tu casa, ya no en el hospital. ¿Te quedaste una semana en tu casa de niña, de adolescente, de adulto, una semana por una gripe? 3 días, 4 días, 5 días. Bueno, está quedando en eso. Vamos de regreso eso. Y perdón, esa es una buena noticia y ese es, una vez más, un triunfo del conocimiento, un triunfo de la ciencia, un triunfo de las instituciones, que en un tiempo récord pudieron producir una vacuna. Y también es un gran triunfo cultural, de cómo la sociedad le entendió, le temió y se adaptó también a estas circunstancias. Eso el día de hoy, en 3 años, 5 años, quién sabe en qué estemos. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39 por la mañana, esta es la información. Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, bienes y el origen de la riqueza de Carlos Loret, socios y familiares, aseguró el presidente López Obrador en una carta enviada al Instituto Nacional de Transparencia. Dijo que si el instituto no tiene competencia, le informen si él puede dar a conocer las facturas y comprobantes sobre los ingresos de Loret de Mola. El presidente López Obrador no tiene las facultades de conocer la información privada de un ciudadano. El artículo 69 del Código Fiscal llama a un deber de mantener la confidencialidad y únicamente dar a conocer la información al público cuando hay algún procedimiento de delincuencia abierto, aseguró por la mañana Nujat Ponsecuri, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Acudiremos a Palacio Nacional hoy a las 7 de la noche para exigirle al gobierno federal que garantice el abasto de medicamentos oncológicos en el país, aseguró por la mañana Andrea Rocha, abogada de familiares de niños con cáncer. Dijo que además de las protestas, seguirán con la ruta jurídica y a partir de la siguiente semana se reanudarán las comparecencias ante la Fiscalía General de la República. En México secuestran a 3 personas todos los días. En enero hubo 114 víctimas de secuestro, un aumento de casi el 30% respecto a diciembre del año pasado, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Dijo que además del incremento de víctimas, la cantidad de detenidos por secuestro bajó de manera sustancial. En diciembre había 127 detenidos y en enero solo hubo 35. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 38 centavos. Sofía. Ciro, le preguntan al presidente sobre, tiene que nombrar a nuevos consejeros en el IFT y en la COFESE, entonces le preguntan al presidente si sí va a hacer estos nombramientos al Senado, y dice el presidente que sí, que ya están trabajando en las propuestas, dice, para que se mantengan, porque, dice el presidente, ya no nos va a dar tiempo y genera polémica. Además, se requiere reforma constitucional y el bloque conservador no está apoyando ahora estas propuestas, dice el presidente, pero esos organismos deberían desaparecer. Dice el presidente que los organismos como el IFT, COFESE y el INAI, habla también el presidente, porque dice, por ejemplo, ahora que mandé la carta del INAI, a ver con qué respuesta sale, dice el presidente. Dice el presidente. Pero el presidente se maneja como si fuera un rey. Se maneja como si fuera un rey. Son las instituciones del Estado mexicano. Dice el presidente ¿y el presidente por qué en su primer día o en su primera acción no planteó esto cuando tenía la fuerza, la inercia y quizá la probabilidad de conseguir los votos que le hacían falta para hacer estas transformaciones? ¿Por qué lo dice en un tono claudicante, ya aceptando que esto no lo va a poder hacer?
¿por qué lo dice en febrero del 2022? ¿Y por qué no lo hizo en enero del 2019, si era tan importante? ¿Hay estrategia? ¿Hay estrategia? ¿Qué más dijo? Dice que estos organismos fueron creados para facilitar la privatización y el despojo de bienes nacionales, y que además, si quitáramos estos organismos y le diéramos sus funciones a alguna de las secretarías, pues se reduciría el presupuesto, sería menos oneroso el Estado, y que así se podría apoyar a los pobres, porque dice el presidente que finalmente lo que está a discusión, dice, no es Loret, no es Reforma, no es Krause, son 2 proyectos de nación. Dice el presidente, todos debemos celebrar que estamos llevando a cabo una cuarta transformación. Dice, aunque haya reaccionarios y algunos se sorprendan porque están pensando en lo políticamente correcto, dice el presidente, y insiste en que es importantísimo conocer cosas como el sueldo de Loret, porque así podemos saber qué es lo que hay detrás, dice el presidente, y termina diciendo que lo bueno es que se está llevando a cabo una transformación política y pacífica. Dice, la transformación que estamos llevando a cabo no es como las anteriores, que hubo guerras, por ejemplo, la revolución. Dice, no, esta es política, es pacífica, y a lo que más llegan es que se calientan y no se insultan, pero no pasa de ahí, dice el presidente. Bueno, ahí la dejamos por lo pronto. ¿Qué pasó con Ricardo Anaya, Miriam? Bueno, no, ¿qué pasó? Eso lo supimos desde ayer en la mañana. ¿Qué viene para Ricardo Anaya? No, y además, ¿cómo fue? Interesante la audiencia del día de ayer. Sabíamos, Ciro, que no se iba a presentar Ricardo Anaya. No había duda en que si se presentaba, seguramente la Fiscalía General de la República solicitaría la orden de aprehensión, o bueno, que se quedara como medida cautelar la prisión preventiva. Y quizá el juez la otorgaría por la ausencia de Anaya desde el año pasado que salió del país. Raro, y te lo comentaba el día de ayer, porque no se presenta y el mismo juez les pregunta a los abogados cuál es la justificación de que la persona que tendría que estar aquí al frente, escuchando la acusación de la Fiscalía General de la República, pues no esté. Y los abogados le dijeron, pues mire, juez, el asunto es que nosotros no hemos tenido contacto con el señor Anaya desde la mañana, no sabemos dónde esté, no tenemos comunicación con él, no sabemos por qué no se presentó. Y lo que llama la atención también, Ciro, es que no solamente esta ausencia molesta evidentemente al juez, esta ausencia injustificada, sino que también llama la atención que la Fiscalía General de la República no solicita que ante las ausencias, ante la no presencia de Ricardo Anaya y obviamente el riesgo de que él se pueda sustraer de la justicia, pues elegir una orden de aprehensión. Él tenía la oportunidad para hacerlo, no lo solicita la Fiscalía General de la República y bueno, termina la audiencia, una audiencia que duró solamente algo así de media hora. ¿Y qué viene? ¿Y qué viene? Pues es la gran pregunta. Nosotros nos quedamos y juez van a dar la cita para otra audiencia, para nada. Se abre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República, en el momento en que lo consideren pertinente, necesario, pues soliciten la orden de detención de Ricardo Anaya y seguramente con fines de búsqueda internacional, porque hasta donde sabemos, hasta donde lo planteó ayer la Fiscalía General de la República, no hay indicios de que el señor Ricardo Anaya, desde el 4 de octubre, haya pisado territorio nacional. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer, Ciro? Y si lo va a hacer la Fiscalía, pues en cualquier momento, cuando a ellos les parezca pertinente, oportuno y les convenga hacerlo de esa manera, ¿no? Mientras tanto, Ricardo Anaya hizo un video y dice, yo no me voy a prestar al juego, y algo muy raro está pasando en ese caso. ¿No? Bueno, aprovechando que estás aquí, y quisiera pedirles una breve opinión, una breve reflexión a los 3 reporteros de este programa, Miriam, a Humberto Padgett, a Marco Silva, sobre lo que se ha vivido del viernes al día de hoy, lo que tiene que ver con nuestra actividad, con el trabajo periodístico. Vas, mano. Breve. Me parece, yo no había visto en toda mi historia, tengo 23 años como reportera, jamás había visto un posicionamiento tan lamentable en un presidente de la República. El autoritarismo en pleno, Ciro, creo que aquí no hay lugar a dudas, da
Me dio tristeza primero ver al presidente de la República con esta actitud y verlo constantemente, diariamente, con un rostro descompuesto, hasta con una actitud, disculpe que lo diga así, demencial en la conferencia de prensa, retando y saliendo así a hablar de periodistas, no solamente de Loret de Mola, el listado de periodistas es muy amplio. De verdad, yo no había visto esta actitud tan autoritaria y dictatorial en los 23 años que llevo como periodista, pero además con un enorme desconocimiento, Ciro, desconocimiento de las propias leyes, que está obligado a conocer. La última que nos hace es esta del INAI, la ley de transparencia, increíble que él, siendo el primer mandatario, que tenga la preparación que dice tener los asesores que tenga, salga haciendo una solicitud sin ninguna justificación legal al INAI, solicitando datos de un particular. Creo que esto es histórico, lamentablemente histórico lo que estamos viendo. Humberto Padget. Ciro, buen día. A mí me parece que no hace falta ser Loret de Mola para tener un posicionamiento crítico del desempeño que ha tenido este gobierno, similares y conexos, la porra que lo acompaña, y decir que el periodismo mexicano, la libertad de expresión, y me parece que tan o más importante que su complementario derecho a la información de los ciudadanos, están en grave riesgo por cómo se ha atacado el ejercicio periodístico desde el poder. A mí me parece que quienes acompañan a Andrés Manuel se les olvida que a lo mejor el tono combativo desde la oposición puede ser valentía, pero cuando ese tono se ejerce desde el poder es más bien lo contrario. Es muy cobarde denostar a un periodista una y otra vez, así te llames Carlos Loret de Mola, así te llames Ciro Gómez Leiva, así te llames Carmen Aristegui, así te llames Héctor Aguilar Camín. Es una condición en la que el gobierno muestra que sus capacidades se limitan al insulto, y por el otro lado tenemos una andanada contra la vida de los periodistas, y a mí me parece que antes del hecho de Loret tiene relevancia que hayan asesinado a 5 de los nuestros, durante las últimas semanas, con una absoluta indiferencia de personas en el gobierno que deberían de tener, al menos por formación, sensibilidad. Se suponía que la secretaria de Seguridad Pública Federal era periodista, Rosa Isela. Tú fuiste periodista, Rosa Isela, tú fuiste periodista, tú anduviste caminando, tú le anduviste poniendo la grabadora a Andrés Manuel, tú fuiste una de nosotros. A ti se te está olvidando lo que nos están haciendo. Se les olvida las comisiones de los derechos humanos porque han preferido la cómoda subordinación en la Ciudad de México, en el ámbito federal, en todas. Están matando periodistas y ustedes están en un argüende inadmisible, con que si nos insultan, con que si nos duele, con que si se las metemos, con que si nos las sacan. Qué triste, qué triste. Marco Silva. Argüende me parece la palabra correcta. De verdad, todos los recursos del Estado para un argüende, decías la semana pasada, ¿de verdad les importa esto en Zacatecas? Que está escupiendo 23 muertos ayer en Michoacán. ¿Le interesa a los desplazados de la violencia, la falta de gobierno en Michoacán, a la ausencia de Estado en Michoacán y Guerrero, a la gente que se está muriendo en el sur de México, migrantes mexicanos o migrantes centroamericanos, no importa? ¿De verdad, en serio, todos los recursos del Estado para eso? Me acordaba, Ciro, de una conferencia mañanera de abril del 2020, donde el presidente se limita y no hace público los nombres de 15 deudores, grandes deudores al fisco, que estaban debiéndole o le están debiendo al Estado alrededor de 50,000 millones de pesos. Y entonces ahí el presidente sí hace para atrás, da un pasito y dice, no voy a decir los nombres, pero ¿qué tal ahorita? Como se siente agraviado, como esto es lo importante, como es la defensa de su discurso, de la democracia, de la transparencia, y lo dice el gobierno. Pues yo tengo 23, 25 años como periodista, de los más opacos que me ha tocado, con los que me ha tocado tratar, donde la información es una cosa complicadísima y la respuesta de un funcionario es casi por milagro. Entonces, una vez más, ¿de verdad estos son los temas donde se necesita la presencia, los recursos y la fuerza del gobierno, del Estado y del presidente? Yo no creo, Ciro. Yo no creo.
Pues gracias. 3 opiniones de nuestros reporteros. Están en la calle. Les ha tocado hacer la crónica a los 3 desde distintos ángulos de estos 3 años. Y quería conocer su opinión y sus sentimientos. Y ahora asistimos, a mí me parece que estamos asistiendo al fracaso intelectual de lo que ellos llaman la cuarta transformación. Y teniendo por detrás a Ricardo Flores Magón, que de ninguna manera estaría de acuerdo con que se asesinen periodistas, que desde el poder se persigan a periodistas, que desde las oficinas de comunicación social se le hable a las áreas de publicidad o editoriales para imponer criterios, Ricardo Flores Magón diría, ni madres, ni madres. Gracias Humberto, gracias Marco, nos vamos a pausa, Sofía. Nos vamos a pausa porque el presidente sigue en el mismo tema. El presidente regresó al tema. Le preguntan, ya se había ido del tema, pero le preguntan con el tema del Instituto Nacional de Transparencia qué es lo que él espera, porque pues en realidad hasta podría ser sancionado por estar dando Instituto Nacional de el INAI, el de acceso a la información y transparencia. Dice el presidente que, dice, yo tengo la información, porque además de todo, dice el presidente, ponen un cintillo diciendo que son supuestos ingresos, dice el presidente. Eso no es cierto, dice, yo no podría dar a conocer algo si no tengo las pruebas. Dice, yo tengo la información, lo que le estoy pidiendo al INAI es que ellos hagan su trabajo o que me digan si yo puedo dar a conocer esa información. ¿Cómo tiene las pruebas el presidente? Porque ¿Tiene los contratos, tiene los depósitos o tiene la información del SAT? ¿Cómo tiene las pruebas? Dice que se las hicieron llegar de manera anónima a la oficina de Palacio Nacional. Pues dice, y eso es lo formal, porque son 35 millones de lo que se tiene factura. Dice, no nos estamos metiendo ni con bienes de él ni de sus familiares. Dice, porque seguramente nos vamos a quedar sorprendidos, anonadados, dice el presidente. Y dice que ahora se trata de cambiar las cosas porque dice, anteriormente había filtraciones y de ahí yo podía tomar la información de esa revista o de ese periódico que lo filtrara y no habría problema, dice el presidente. Son los que filtran. Dice, y se erigen en jueces quienes no transparentan sus bienes. Dice que... Pues sí, entonces en todo caso lo que hizo el presidente con información que le hicieron llegar, le hizo de columnista, de viejo columnista, y filtró una información tremendamente perniciosa y nociva, pero bueno. Y él insiste que esto tiene que ver con dinero público. Pues sí. Vamos a pausa, son las 8:56. Al regresar va a estar aquí la autora de un libro muy controvertido sobre este señor Andrés Ruemer, que lleva un año fuera de México. El Roedor se llama el libro. Ella es Heidi Putscher Basabe. Vamos a hablar con ella por ahí de las 9:10. Volvemos. Nueve con 9, Lourdes. Ciro, hablamos de este libro que se llama El Roedor, Andrés Ruemer, retrato de un depredador. Y bueno, en este libro, la autora Heidi Putscher hace una recopilación de las 61 denuncias, estas vienen en este libro, las 61 denuncias que hicieron las mujeres, principalmente a través de Twitter. Ahí empezó la denuncia contra Andrés Ruemer y después, vimos el video que sacó en YouTube la bailarina Itzel Schnaz. Primer video, hoy se cumple un año de que sacó este video haciendo la denuncia. De hecho, fue un día después de que ella se había reunido con Andrés Ruemer. Andrés intentó convencerla de que no hiciera esta denuncia. Después de este video, él, aún con su cuenta de Twitter, dijo que no era cierto. Salió una nota en El País en el periódico en El País, de otras denuncias. Andrés siguió negando estos hechos y después desapareció, quitó su cuenta de Twitter, siguió manteniendo todavía 2 programas más en TV Azteca, un programa que él tenía, ahí era el conductor, después también lo dejó, luego nos enteramos que estaba en Israel de las órdenes de aprehensión con la Fiscalía. Hasta ahorita sabemos que hay 5 órdenes de extradición por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las peticiones que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard al gobierno de Israel para que lo
pues para que lo regresen al país, porque no hay convenio de extradición entre México e Israel, y ahí nos hemos quedado. Bueno, y un año después de que conociéramos las primeras denuncias, se pone en circulación este libro, El roedor, de Heidi Pucher. Heidi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme en su espacio. Integrar todo esto en un libro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tanto yo como la editorial creemos que es de interés público darle seguimiento no solo a la historia, sino a otros escándalos en los que Andrés Roemer se ha visto envuelto. Andrés Roemer ha hecho de la manipulación, del abuso y del oportunismo una forma de vida. Lo vemos en la UNESCO con escándalos de tipo diplomático, lo vemos con la Ciudad de las Ideas, con escándalos de tipo financiero. Sabemos que ha estado siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones con recursos de procedencia ilícita, con empresas fachadas. Ha estado dispersando de poder cívico su asociación sin fines de lucro, la que captaba todas las donaciones. Ha estado dispersando recursos a través de empresas alertadas por el sistema financiero y listadas por la Secretaría de Hacienda. Esto lo dio a conocer el año pasado, en el mes de marzo, María Scherer. Es algo que se cubre en un capítulo específico en El Roedor, el capítulo dedicado exclusivamente a todo el festival La Ciudad de las Ideas, que era, algunos medios lo han señalado como el negocio particular de Andrés Roemer. Tú cuentas tu experiencia con él, tú estuviste haciendo tu servicio social, de hecho dices que al comenzar a leer específicamente la nota del País, cuando leíste estas denuncias contra este señor, te remontaste a cuando tenías 20 años. Sí. Que denunciaste en Facebook, pero luego te arrepentiste de publicarlo. ¿Por qué después entonces sacar el libro? Bueno, yo me arrepentí en ese momento precisamente porque piensa uno en las represalias. En ese momento todo era demasiado nuevo y todo era demasiado, no se sabía realmente qué iba a pasar, ¿no? Lo publiqué en mi perfil de Facebook. Es un perfil privado y es realmente entre mis amistades, ¿no? No fue un... ¿Eso lo hiciste? Después de leer la noticia, el artículo del País, La guarida de Andrés Roemer. Hace un año, más o menos. Alrededor del 21 de febrero. Y en esas épocas yo fui entrevistada por Ana Portella de La Lista. Y allí hablé sobre mi experiencia y mi experiencia... fue realmente, yo misma, todavía ya no recordaba, después de tanto tiempo, no recordaba qué pasó, ¿no? Tuve que hacer memoria y esta entrevista me hizo recordar muchísimos detalles que ya había olvidado y que muestran el proceder de Andrés Roemer. Que van más allá de las historias que hemos venido escuchando. Yo estaba en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y allí pues hubieron 6 personas involucradas, entre ellos la mano derecha de Andrés Roemer, que a mí me preguntó si tenía más amigas que quisieran hacer su servicio social. ¿Quién es o era la mano derecha de Andrés Roemer? Pues en este momento no te lo puedo comentar, pero desearía no comentarlo, pero comentó, en su momento me pidió que llevara más amigas para hacer el servicio social. Entonces esto ya era un juego entre ellos. ¿Por qué no lo puedes comentar? Pues ni ponerlo desearía no comentarlo. No lo he comentado en el libro y desearía por el momento dejarlo así. Por otra parte, cuando Andrés me acosó, uno de los asesores me dijo, mira, así es Andrés, ¿por qué crees que no hay mujeres aquí trabajando? Ves a la chica que vino el otro día, esa era su exnovia, tuvo que salirse del consejo por Andrés. Si no sabes cómo capotearlo, tendrás que salirte, ¿sí? Entonces yo llevé a una amiga y también con ella sucedió algo que ella no me platicó su experiencia, no confió en mí, no me la platicó. Yo veo que hay muchas otras personas involucradas y las personas siempre que estaban cerca de Andrés
sabían cómo operaba Andrés. Tu amiga, lo cuentas en el libro, ella se fue un fin de semana con Andrés Roemer a una de sus casas de descanso, que pasó con él una noche. ¿Platicaste con ella de este libro? ¿Ella fue una de las que denunció o sería una más de estas 61? No, ella no está contemplada en la 61, que yo sepa. Realmente desconozco si fue consensual, pero te imaginas, entras a trabajar un miércoles en tu servicio social y el viernes tu jefe te está invitando a comer a un pueblo mágico. Es una conducta totalmente inapropiada desde un servidor público. Andrés era secretario B del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y nosotros éramos estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Totalmente inapropiado. Con esta recopilación, Heidi, que haces de las 61 denuncias que son públicas además, muchas no con nombre y apellido, pero sí describen los diferentes tipos de acoso o de delitos sexuales, en este caso que haya cometido el señor Andrés Roemer. ¿Tú qué estarías esperando que pasara con este libro? Bueno, con este libro es hacer público, dar a conocer a la opinión pública que Andrés Roemer, como dije en el principio, no solo tiene estas denuncias, sobre él no pesan solamente estas denuncias, pesan los escándalos desde el tiempo de Enrique Peña Nieto, desde cuando era secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. Y él fue uno de los cónsules honorarios en San Francisco. Sí, fue cónsul de México en San Francisco y los escándalos vienen desde esa época. Dedicó 2 capítulos a todos los escándalos diplomáticos. Sí. Dedicó capítulos a la Ciudad de las Ideas. Dedicó capítulos también sobre su trayectoria, una breve trayectoria en el servicio público. Y Andrés Roemer muestra también que gozó, vamos a decir, del mentorado de Esteban Moctezuma Barragán. Siempre estuvo en contacto con él y siempre lo llevó de la mano cada vez que Esteban Moctezuma llegaba a una nueva secretaría, a una nueva coordinación de campaña electoral. Pero Andrés estaba allí. Sí, bueno, aunque Esteban dejó, hay que recordar, ¿no? La política la dejó en el año 2000. Cuando perdió la elección Francisco Labastide, él había sido su coordinador de campaña y él no regresa a la actividad pública hasta el 2018. Así es. Esos 18 años Esteban Moctezuma los trabajó en Grupo Salinas como presidente de la Fundación Azteca. Así no es. fue funcionario Esteban. No, en 2002 ingresa a la Fundación Azteca, es su presidente, y en 2003 Roemer deja el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y empieza a trabajar en TV Azteca. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar seguimos platicando con Heidi Pucher. Lo dices en el libro, pero ¿por qué el título? ¿Por qué El Roedor? Duro, ¿no? Duro. Vamos a pedirle que nos cuente Heidi sobre el título del libro, sobre otros aspectos. Ahora que regresemos de una pausa y concluyamos esta conversación con Heidi Pucher, autora del libro El Roedor, Andrés Roemer, retrato de un depredador. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, seguimos conversando con Heidi Pucher, quien acaba de publicar el libro El Roedor, Andrés Roemer, retrato de un depredador. Lo hace en un doble papel narrativo, uno como víctima en algún momento de Andrés Roemer y otra como investigadora, recopiladora de información, de testimonios, de casos sobre lo que hizo el señor Andrés Roemer, prófugo. Sabíamos que estaba en Israel, suponemos que no ha salido de Israel. Se ha escondido muy bien, en eso sí ha sido muy exitoso el señor Roemer, más allá de que casi cuando estalló este asunto, un periodista de aquel país, ¿te acuerdas? Sí. Le sacó unas declaraciones en que él dijo que tenía 400 mujeres respaldándola. No hemos visto a una.
pero se ha escondido bien. Nosotros lo hemos buscado, no hemos podido dar con él. Pero en fin, bueno, aquí estamos con Heidi. El libro comenzó a circular hace unos días, ¿no? La semana pasada. ¿Y por qué El Roedor? ¿Por qué ese título? Bueno, creo que es muy conveniente. Cuando estaba precisamente en mi servicio social, mi amiga que estaba conmigo, platicando sobre precisamente a la persona que acabábamos de conocer, Andrés Roemer, empezamos a burlarnos un poco de él, de su personalidad banal, soltaba nombres al aire, no lo veíamos como alguien serio, ¿no? ¿Cómo que soltaba nombres al aire? Soltaba el nombre de Martita Sagún y otro de ¿Pero otros soltaba políticos. qué? Para impresionarnos, y nos dábamos cuenta perfectamente. Eso lo cuentas que era cuando iban en un coche a comer y entonces él iba platicando con alguien y ahí soltaba, de hecho, que él solo dijo, es que tengo un evento con Martita, y ustedes preguntaron qué Martita, ¿no? Bueno. Y ahí les aclaró que era Martita. ¿Y El Roedor? Sagún. Y El Roedor, pues mi amiga fue un apodo que le puso mi amiga, precisamente empezó a burlarse de la personalidad de Andrés, de su apellido, combina con su apellido, y de su físico. Entonces, al burlarse de su físico, me dijo, ya sé cómo le voy a llamar, lo voy a apodar El Roedor Roemer. Y yo pues recuerdo esto en mi testimonio, y posteriormente escribo un cuento al cual titulo El Roedor, y hablo precisamente de un roedor. Es ficción, es una sátira un poco oscura, en la que estoy hablando sobre realmente Andrés Roemer y sus víctimas. Sin embargo, esto es para ejemplificar, no sé, es una forma en la que yo pude empezar a escribir sobre Roemer. Y de la ficción pasaste a este libro. Así es. ¿Tú qué esperas, Heidi? Porque bueno, ahora hemos dicho que todo ha quedado, digamos, en lo administrativo. Ahora en enero que el canciller Marcelo Ebrard pidió el apoyo a Israel para que regresen a México a Andrés Roemer, ahora con las 4 órdenes de aprehensión por diferentes tipos de abuso sexual y 5 órdenes de extradición. ¿Tú crees que en realidad regrese Andrés Roemer aquí a México? ¿Qué crees que pase en este caso? Pues Andrés es un paria. ¿Un paria? Pues, claro, socialmente está desacreditado. No volverá a trabajar nunca más en los medios y, por supuesto, en la administración pública, eso se entiende, ¿no? Y no sé en dónde le puedan dar un trabajo. Solamente, si es que libra la cárcel, por supuesto. Pues estará siendo un fugitivo el resto de su vida. Tendrá, no sé, que incluso falsificar tal vez hasta documentos para cambiar su nombre, ¿no? ¿Y cómo te sientes, Heidi? ¿Cómo te sientes como autora y como víctima? Despedazaron a Roemer. Yo no hablo de si hicieron bien o hicieron mal. Lo hicieron pedazos. Se juntaron y espontáneamente fueron sumándose mujeres. Más de 60. Uh-huh. Despedazaron a ese personaje que tiene 50 y tantos años, 58 años. No veo qué posibilidad de futuro pueda tener en sus relaciones personales, familiares, ya no digas profesionales. No veo qué probabilidad tiene de salvar la cárcel, si es que algún día sale de Israel. Si el objetivo era ese, lo lograron. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes como víctima y como autora? Bueno, porque lo lograron. Pise o no pise la cárcel. Creo que tiene que responder todavía. Sí. Tiene que pisar la cárcel. Eso es lo que está esperando. Las víctimas por el delito de violación y de abuso sexual están esperando. Si no, todo su esfuerzo, presentarse ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, todo el esfuerzo que han venido haciendo, exponiéndose a los medios, exponiéndose al público,
sería también hasta cierto punto en vano, ¿no? Ellas están esperando justicia. Justicia. Ellas y tú. Yo también estoy esperando justicia. Todas las víctimas estamos esperando justicia. Pero creo que él va a ser señalado por el resto de su vida. Somos muchísimas las mujeres. No creo que sea nada más 61, 66, 70. Son, yo creo que cientos de mujeres. Y no podrá presentarse en ningún foro. Entonces, sí está totalmente quemado. Y seguimos esperando, de todas formas, seguimos esperando justicia y también que esto sea un ejemplo para otros acosadores, abusadores que andan afuera, ¿no? Que están buscando amedrentar a mujeres, que están buscando presionarlas en sus trabajos, estamos hablando de un problema que es sistémico, estructural, que lo vemos en las escuelas, lo vemos en los trabajos y tenemos que cambiar la cultura, tenemos que transitar hacia la promoción de una cultura de tolerancia cero a acosadores y abusadores. El 3 de diciembre, bueno, porque dicen que quizá no esté Andrés Roemer ya en Israel. El 3 de diciembre, aquí hablamos por la mañana con Diana Murrieta, fundadora de Nosotras para Ellas, y ella dijo que por lo menos en esa fecha, hace 2 meses, tenían información confirmada de que Andrés Roemer seguía en Israel. Pues es que sería un suicidio salirse de Israel. Salirse de allá. Y ahora, hace unos días que anunciaron estas 2 órdenes más de extradición para Andrés Roemer, que ya tiene solicitudes, que ya con esas suman 5. Así es. 5 órdenes de extradición. Pues suerte con el libro El Roedor. Andrés Roemer, retrato de un depredador. Suerte. Muchas gracias. Lo están exhibiendo bien en las librerías. ¿Tuviste oportunidad de darte una vuelta por alguna? Sí, en Gandhi está en como sus novedades, le puede encontrar. ¿Hay edición digital ya también disponible? Hay digital y va a salir también el audiobook. El audiobook. ¿Con tu voz? No. No con tu. No. Bueno. Con una locutora, sí. Bueno. ¿Te sientes bien, Heidi? Te vuelvo a hacer la pregunta. Me siento contenta, nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Nerviosa, pues por la recepción del libro, como es de esperarse. Entonces, como autora. Como autora me siento nerviosa. Se entiende entonces. Sí. Así es. Pero pues supongo, Lourdes, que va a ser muy bien recibido en términos de ventas, si no es que lo está haciendo ya. Sí, sobre todo, bueno, por todo, además de las denuncias, que esto es lo que viene aquí en este libro, Heidi explica que empezó a escribirlo después de que comenzó a hacer la cronología desde la primera denuncia que se hizo en Twitter hasta la última, que fue una mujer que también pues denunció a Andrés Roemer de que la acosaba ya estando en Israel, después de que vimos estos videos. Todo eso está aquí en el libro. Gracias, Heidi. Muchas gracias, Heidi Puster Basabe. Muchas gracias. Gracias, Ciro. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buen día. Lourdes. Ciro, y bueno, vamos a pausa y regresamos aquí en nuestras redes sociales. Recibimos todos sus comentarios en nuestras cuentas. Es @Ciro Gómez L en Twitter, Ciro Gómez Leiva en Instagram y en Facebook. Ahí leemos todo con mucho gusto. Y bueno, hoy los senadores del Grupo Plural están llamando a una conferencia de prensa allá en el Senado para pues presentar una iniciativa de ley sobre los derechos laborales de las personas periodistas. Así es que vamos a estar pendientes de este tema. El llamado es a la 1:30 de la tarde. Plural. El Grupo Plural, sí, van a presentar esta iniciativa a la 1:30 de la tarde allá en el Senado. Entonces, pendientes de esta información. Vamos a pausa, 9:35, volvemos. Por la mañana.
9:39 por la mañana, esta es la información. Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicos las percepciones, bienes y el origen de la riqueza de Carlos Loret, socios y familiares, aseguró el presidente López Obrador en una carta enviada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dijo que si el instituto no tiene competencia, le informen si él puede dar a conocer las facturas y comprobantes sobre los ingresos de Loret de Mola. El presidente López Obrador no tiene las facultades de conocer la información privada de un ciudadano. El artículo 69 del Código Fiscal llama a un deber de mantener la confidencialidad y únicamente dar a conocer la información al público cuando hay algún procedimiento de delincuencia abierto, aseguró por la mañana Nujat Ponce Curi, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Acudiremos a Palacio Nacional hoy a las 7 de la noche para exigirle al gobierno federal que garantice el abasto de medicamentos oncológicos en el país, aseguró por la mañana Andrea Rocha, abogada de familiares de niños con cáncer. Dijo que además de las protestas, seguirán con la ruta jurídica y a partir de la siguiente semana se reanudarán las comparecencias ante la Fiscalía General de la República. En México secuestran a 3 personas todos los días. En enero hubo 114 víctimas de secuestro, un aumento de casi el 30% respecto a diciembre del año pasado, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Dijo que además del incremento de víctimas, la cantidad de detenidos por secuestro bajó de manera sustancial. En diciembre había 127 detenidos y en enero solo hubo 35. Andrés Roemer es un paria y nunca volverá a los medios. Tiene que pisar la cárcel, aseguró por la mañana Heidi Pucher, autora del libro El roedor Andrés Roemer, retrato de un depredador. Dijo que espera que este caso se convierta en un ejemplo para otros abusadores que buscan presionar a las mujeres de forma impune. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 40 centavos. Andrea Meraz, buenos días, Andrea. Muy buenos días, soy Ciro. Pues estamos aquí en Campo Marte, donde se lleva a cabo el segundo día de la jornada de vacunación de refuerzo para el grupo de edad de 30 a 39 años de edad. El objetivo es inmunizar a más de 1 millón de jóvenes todavía, Ciro, y pues como puedes ver en las imágenes de mi compañero Alberto Tlahuis, es mucha la cantidad de personas que han llegado hasta este punto, muchos testimonios de quienes están buscando en específico la vacuna de AstraZeneca, porque recordemos, en estas 10 sedes colocadas por el gobierno capitalino, en 5 se coloca Sputnik V y en otras 5 AstraZeneca. Campo Marte toca esta vacuna británica de Oxford, y también lo que nos han comentado es que muchos vienen desde el Estado de México para buscar esta vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. El motivo pues es que si ya les pusieron las 2 primeras dosis de este laboratorio, pues una tercera les conviene más. Incluso pues nos han dicho que se han trasladado desde hace 2-3 horas para poder ingresar a esta sede de vacunación. En la Ciudad de México, solo para recordar, más de 3 millones de personas ya recibieron el booster de la vacuna contra COVID-19, Ciro. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Andrea. Hasta luego, Gracias. Muy buen día. Lourdes. Ciro, pues aquí por la mañana llevamos el tema de la toma de la planta Bonafont allá en Puebla desde el 22 de marzo del año pasado. Nosotros hablamos con los pobladores y con la empresa Bonafont en agosto, ya hace unos meses, y bueno, nos decían que hasta ese momento, hasta agosto, llevaban, es la única planta de Bonafont que existe en Puebla, que ellos estaban movilizando los 35,000 garrafones que necesitaban en el estado desde otras partes de los estados, y que hasta ese momento, a 4 meses de su toma, habían perdido, estimaban, unos 30 millones de pesos por todos los problemas de logística que tenían que resolver. Y bueno, esta madrugada se está informando que después de un año, esta madrugada fueron desalojados ya los pobladores que mantenían pues tomada estas instalaciones de la planta Bonafont en Puebla desde el 22 de marzo. Los pobladores nos habían declarado en agosto que ellos no se iban a ir, que esa iba a ser una casa para el pueblo, que iban a tener diferentes actividades
cualquier tipo de talleres, que ya no iban a entregar estas instalaciones. Finalmente se dio el desalojo por parte de la Guardia Nacional, también por parte de la Policía Estatal, es lo que están informando allá en Puebla. Bueno, Enrique Burak. Hola, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegaste, Enrique? Ayer llegamos y no me podía perder esta cita. Eso. De martes por la mañana aquí contigo. ¿Cómo estuvo la experiencia Super Bowl? Fue una gran experiencia, vamos, desde el escenario sensacional y el asunto de que quizás los equipos no tenían ese gran poder de convocatoria, pero yo creo que la postemporada sirvió para que la gente conociera a los Bengalíes de Cincinnati, para que inclusive se identificara y quisiera que fuera ganador del Super Bowl. Los Carneros, que también era una historia interesante, que hace 3 años habían estado en el Super Bowl y que lo habían perdido. El ambiente sensacional, el estadio sí muy caluroso durante la primera parte, pero el partido que fue muy bueno y que estuvo muy cerca de convertirse en el segundo que se va a tiempo extra. Entonces la verdad es que fue una gran experiencia en ese escenario, que por cierto va a ser sede también de los Juegos Olímpicos en el 2028. Y tengo entendido que de la final del Mundial del... ¿20 qué? Del 26. Del 26. Sí. Según vi en un promo del estadio eso no lo sé, que pero circuló, bueno. Sí, estuvo circulando la semana pasada, que iba a ser sede del Super Bowl. ¿Los Juegos Olímpicos cuándo son? En el 28. En el 28 y de la final del Mundial del 26. Del Mundial del 26, que no será en el estadio de las Chivas. Ni en el del Monterrey, ni en el Azteca. No, pues ni en Vancouver, ni en Toronto. Exacto. No, va pues en realidad en Los Ángeles. Nos van a dar 10 partidos. Estaban viendo a ver si nos daban un poquito más. Pero, y bueno, la inauguración que podría ser, pero ya la gran parte de ese mundial va a ser en Estados Unidos. Canadá también tendría 10 partidos, una cosa así. Pero bueno, pues eso ya es dentro de, 4 años. Pero antes... Hoy hay Champions. Bueno, nada más para seguir con el tema del Super Bowl, un par de cosas. Primero, causó polémica el hecho de que Eminem haya colocado rodilla en tierra, recordando que el movimiento de Colin Kaepernick de 2016. Ahí está. Aquí lo tenemos precisamente y... pues se dijo que la NFL estaba muy molesta, que le habían recriminado al respecto, pero por otro lado también... ¿Van a suspender 3 juegos a Eminem? No lo va a contratar ningún equipo, de hecho va a ser horrible. No lo van a contratar, no va a poder jugar con los 49 de San Francisco. Como Colin Kaepernick. Bueno, sí, ¿y sí está enojada la NFL? Fíjate que ayer, por lo pronto, sacaron un comunicado donde señalaban que ellos habían estado presentes en todos los ensayos, que en todos los ensayos Eminem había hecho exactamente lo mismo, y que no les llamó la atención, entonces que no es una cosa diferente a lo que se había visto en los ensayos. Y luego también, hablando acerca de los campeones de los Carneros de Los Ángeles, pues siempre viene la situación de, ok, eres campeón, ¿y qué es lo que va a pasar? Sobre todo si puedes retener tu plantel. Aaron Donald, que tuvo un partidazo, pudo haber sido el jugador más valioso, el número 99, el liniero defensivo del equipo de los Carneros. Previo al juego le dijo a Rodney Harrison, que fue gran jugador de los Patriotas, que estuvo en la transmisión de NBC, que si ganaba el Super Bowl contemplaba la posibilidad de retirarse. A él todavía le queda 3 años de contrato y $55 millones y está en su momento cumbre. Yo creo que no se debería retirar. Está la situación de Odell Beckham Jr., que se convirtió ya en agente libre, pero también habrá que ver la gravedad de la lesión en su rodilla. Andrew Whitworth, el liniero, el tackle del lado izquierdo, que tiene 40 años, nunca antes. El que ganó el premio de... Walter Payton, sí. Exactamente. 40 años tiene. 40 años. Yo pensé que era de mi edad. Cuando lo sacaban, yo decía, pues, era como el grandote de la secundaria, pero no es él, ¿verdad? No. Bueno, Whitworth tiene 40 años, tackle del lado izquierdo, el más veterano que ha jugado en un Super Bowl. Y pues él también le pega fuerte al tope salarial del equipo de los Carneros, no se sabe si se va a retirar. Otros 2 linieros ofensivos también se convierten en agentes libres. Habrá que ver qué es lo que puede hacer el equipo de los Carneros para mantener esta base que los hizo campeones y que es un gran equipo. Bueno, por otro lado, hoy hay Champions. Y yo sé que tú la sigues puntualmente. No, ya no, hace ¿Ya muchos, no? pero hace muchos años. Cuando llegué a este programa a fines de los 50. Cuando llegaste todavía no empezaba a jugar este señor liniero, ¿cómo se llama? Whitworth. Pues exacto. Sí. Sin embargo, pues era motivo realmente de tema. Hace más de 20 años, sí, pero... Bueno, llevo pues como 5, 7, 8 años de no ver la Champions. Aunque hoy
Hoy es Paris Saint-Germain contra Real Madrid. Hoy es unos partidos que sí se antojan. Exactamente. Por ver a Neymar, y a Messi. Pero bueno, a ver, no te dejes. Pero bueno, hasta las 2 de la tarde, no importa, es una conversación, Ciro. Pero bueno, nada más un favor a la gente que dice el Paris Saint-Germain, que le diga PSG o PSG, pero luego le dicen el PSG. Por favor, que no hagan eso. ¿Quién dice eso? Pues hay mucho. ¿Quién es? En el medio deportivo incluso. O sea, hacen este híbrido de francés una respuesta y de al español. estilo de Humberto Pagget, cuando decimos ¿quién es Humberto? Hay muchos. Quiero nombres. Sí. Bueno, hay varios que lo hacen. Entonces es o PSG. Tampoco no dice así. Sí. Pues hay muchos, sí. Varios. Bueno, pues mira, aquí también. Bueno, a ver, venga, sí, pero no. O PSG o PSG. ¿Juega el PSG contra quién? Contra el Real Madrid. ¿No? Está bueno, este partido es a las 2 de la tarde. Y también a las 2 de la tarde. ¿Solo lo puedes ver por plataforma o también por la televisión? No, bueno, si tienes servicios como, como Easy o como Sky. Pero en Sky, ¿por dónde lo ves? Ya no lo pasa. TNT lo pasa. ¿TNT? ¿Sí? Sí. Entonces no tengo que irme a mi aplicación. No. Ah, bueno, mira. Ahí lo puedes ver. Como ves, no he seguido la Champions este año. Bueno. Sí. Sporting contra Manchester City a las 2 de la tarde también, al igual que Real Madrid en contra del PSG. Y para mañana juega Salzburgo contra el Bayern Múnich y también juega el Inter en contra de la escuadra de Liverpool. La escuadra de que no es la tienda Liverpool. Bueno. Sí, es que luego también le dicen Liverpool. Y no. Liverpool. Ese era un viejo chiste. Es que esa era la buena Champions. Claro. Cuando jugaban el Manchester, el Liverpool. Esa era la Champions que me gustaba. Y ahora ya es el Liverpool y pues ya. Ya, qué flojera. Qué flojera. Bueno, ¿qué más? Bueno, el Liverpool. El Liverpool. Pachuca empata 2 goles ayer en contra del Querétaro, dentro del fútbol mexicano. Fue el debut de Hernán Cristante al frente del equipo de Querétaro, que por cierto, suma ya 2 años sin ganar como visitante. Y por último, bueno, también mencionar, perdón. No, bueno, qué bueno que te mandamos de viaje. Llegamos bien. Bueno, Brasil y Argentina, que este partido se tuvo que suspender el 5 de septiembre, Sao Paulo, eliminatorio para el Mundial. Que estaba 0-0, pero resulta que, ¿te acuerdas que fue un espectáculo grotesco que ingresaron autoridades sanitarias porque 4 jugadores argentinos venían de Inglaterra que no habían cumplido con los protocolos? Bueno, que ya será para efectos un partido de exhibición porque los dos están calificados, ¿no? Exactamente, pero un juego de práctica. Ordena la FIFA que el partido se tiene que llevar a cabo. Y Novak Djokovic dio una entrevista para la BBC. ¿Qué dijo Djokovic? Aclaró que no se le debe asociar con el movimiento antivacunas, pero que apoya el derecho individual a elegir. Y le preguntaron si estaba dispuesto a sacrificar su participación en competencias como Wimbledon, como el Abierto de Francia, antes de ser obligado a vacunarse. Y dijo, sí, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Ahora, me llama la atención, dice que no es antivacunas, pero no se quiere vacunar. Digo, cada quien, pues libre de decidir qué es lo que hace con su cuerpo. Sin embargo, pues también está plenamente demostrado que pues, la vacunación contra el coronavirus es verdaderamente importante para que si te pega esta enfermedad... Pues que la piense bien Djokovic, porque problema. Él daba por sentado que iba a ser el torneo de Australia de Djokovic. Lo jugara o no lo jugara. Si lo jugaba porque lo iba a ganar, si no lo jugaba porque es de lo único que se iba a hablar. Y mira, terminó siendo... el torneo de Nadal, ¿no? Uf. ¿Y de qué forma de Nadal? ¿No? O sea, realmente se volvió a encumbrar. No. Entonces de Djokovic ya ni nos acordábamos. No, se quedó como una anécdota. Sí. Eso suele pasar en la historia. ¿De quienes se convierten en anécdotas? No, de los personajes públicos que se sienten más grandes que la historia, que su sociedad, que sus países, que sus gobiernos, que su momento, ¿no? Mira, yo ya ni me acordaba de Djokovic cuando me dijo Sofía Enríquez que había dado una entrevista. Yo le dije, ¿qué se lastimó o qué? Sí, ¿qué pasó con él? Djokovic, sobre las vacunas. Sí, y bueno, Francia, pues es en mayo, a ver cómo está la situación del coronavirus para entonces. Ya no hay coronavirus, ya no hay... Sí hay coronavirus, pero ya no hay. Están levantando, ¿no has visto que están levantando restricciones? Sí, bueno, en Estados Unidos mismo, donde estuvimos, en California, ya también. Altamente probable que Roland Garros juega a finales de mayo, ¿no? Así es. Altamente, no sé, pero es probable que para ese entonces Francia
ya no exige el certificado de vacunación para entrar al país. Se acabó el problema. Sí, porque en un principio habían dicho no que... sé si el torneo sí lo va a exigir, porque se pueden dar ahora esos casos. El país no lo pide, pero el torneo sí. Podría ser, o al a revés. lo mejor hacen una burbuja, como lo hicieron en abiertos de Estados Unidos el año anterior. El año anterior no hubo ninguna burbuja en el abierto de Estados Unidos. Hace 2 sí. El año pasado la única burbuja se daba alrededor de las tiendas donde vendían vino allá afuera del estadio. Era la única burbuja. Claro, fue en el 2020. Y no precisamente sanitaria. Fue en el 2020 que bueno, se esa burbuja. Recupérate, Enrique. Muchas gracias, Ciro. Pero bueno, a ver qué pasa con el señor Djokovic. Bueno, Lourdes, ¿algo más? Sí, antes de vernos, Ciro, Rusia anuncia la retirada de algunas de las tropas concentradas cerca de Ucrania en la frontera. La OTAN ve señales para un optimismo cauto sobre una posible desescalada, pero aún no ve síntomas de que se esté produciendo. Eso es lo que han informado. Así es que Rusia anuncia la retirada de algunas de las tropas que estaban en la frontera porque, bueno, según las informaciones o lo que decían también las personas allá, los dirigentes, pues era de que hoy invadían Rusia. Sí, sin embargo, bueno, invadían Ucrania, pero hoy Rusia está anunciando la retirada de sus tropas de la frontera. Bueno, muy bien, gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Martes 15 de febrero. Pásela muy bien.